Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Andrea González, servidora de la Corporación Comunidad y Familia, y hoy les doy la bienvenida a otro espacio de Construyendo Familia. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de ese reto tan hermoso de ser padres. Un reto un poco difícil, pero un reto muy hermoso en el cual se ve la extensión de nuestra esencia en otras personas. Entonces es un reto muy hermoso y maravilloso que debemos asumirlo, aunque da un poco de temor, pero es un reto muy bello y muy significativo. Le doy la bienvenida a las personas que se van conectando a este espacio. Qué rico poderlos tener por acá. Y antes de empezar, quiero compartir con ustedes el fragmento de una canción que me parece muy linda y muy significativa en el tema que hoy vamos a tratar. La canción empieza así. Nos dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque Él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo: papi, eres el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Esta es una hermosa canción de Dani Berríos. La canción se llama Yo quiero ser como tú. Es la petición de un padre a Dios, diciéndole que le enseña a ser papá. Y esto es lo que pasa cuando somos padres. Realmente nadie nos enseña cómo ser papás y se vuelve un reto. Y solamente Dios nos puede ayudar en esa misión tan hermosa que Él mismo ha colocado. Porque la misión de ser padres es una misión que Dios nos envió desde el cielo. Pero esa misión la podemos lograr en sus manos y en su compañía. Ahora tomemos un texto bíblico en Efesios 6:2-4 que nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Vemos cómo el Señor, en esta porción bíblica, nos manda esa instrucción tan hermosa, una instrucción dedicada a padre, madre e hijos, que es la primera relación que debe fortalecerse antes de tener otras relaciones interpersonales. Esa relación de padres e hijos debe ser la que cada día debe estar más llena de unión, de comprensión y de amor. Esta cita bíblica es muy clara, nos da esas instrucciones para que esa relación entre padres e hijos sea una relación basada en el respeto y en el amor. Pero ser padres nunca ha sido una tarea fácil, ya que cuando llega ese ser, ese pequeñito, que depende de nosotros humanamente para sobrevivir, al llegar a la vida, trae consigo cambios muy significativos en la figura materna y en la figura paterna. Es un reto para los padres, para estos adultos que dejan de ser unos simples adultos y se convierten en papá y mamá. Ya no son ellos solamente los que se tienen que cuidar, sino que ahora tienen que cuidar de otra persona, de otro ser que depende totalmente de ellos. Ser padre es una de las tareas más desafiantes y a la vez una de las más importantes que puede existir. Pero también debemos entender que los problemas que a veces resultan en esta unión de padres e hijos no resulta porque es que seamos malos padres ni porque tengamos malos hijos. Simplemente es que en ocasiones hay un enfoque inadecuado, eh, donde juega un papel muy importante la individualidad de cada niño, porque cada niño es diferente.
Cuando los niños vienen al mundo, ellos vienen indefensos física, social y emocionalmente. Y han de aprender a ocuparse ellos mismos de su salud, de su seguridad, a tolerar las frustraciones, a compartir y a sentirse bien consigo mismos, a relacionarse, a respetar las necesidades de los demás. Pero todo eso requiere un tiempo, requiere una constancia, requiere disciplina. Según la etapa del desarrollo en la que se encuentre cada uno de nuestros hijos, se presentarán algunos conflictos. Entonces recordemos que en la etapa de la infancia, los conflictos van a girar en torno al desarrollo del crecimiento, de la autonomía del niño, ¿sí? Donde los niños dependen totalmente de los padres y los padres en medio de sus ocupaciones pues empiezan a ver un poquito complicado el rol de papás, porque entre el trabajo y más en la modernidad, el trabajo, las ocupaciones diarias, los compromisos diarios, poder estar pendiente de ese pequeño puede ser una tarea titánica. Y en la adolescencia vienen otros conflictos, y estos conflictos se dan por las fluctuaciones y los altibajos emocionales propios de esta etapa. Y ya pues los hijos adultos, cuando los hijos alcanzan esa mayoría de edad y se supone el comienzo de una convivencia ya no entre adultos y niños o jóvenes, sino entre adultos con maneras diferentes de pensar, de ver la vida y de afrontar las dificultades y los problemas. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones, ojalá fuera así, pero se puede aprender a mejorar la educación y la relación que mantenemos con ellos. Este es el verdadero reto de ser padres, aprender a mejorar las pautas de interacción y la relación que tenemos con ellos en ese proceso de crecimiento y de formación que tienen nuestros hijos. Y más en esta época actual, ser padres y madres requiere una importante capacidad para tolerar la incertidumbre y adaptarse a los cambios a gran velocidad. Pero hay algo que no varía, a pesar de los cambios históricos, culturales, y es la necesidad de crear esos vínculos seguros y esos vínculos de contención. Porque si bien es cierto, los apegos existen y tal vez hay apegos que no son sanos, pero tenemos los apegos sanos y esos apegos sanos son los que se inician en el momento de la crianza de los hijos. Los padres son los que ayudan a los hijos a tener esos apegos saludables, esos apegos que son necesarios, esos apegos que son importantes para las relaciones futuras en la edad adulta. Pero si en la infancia no tienen esos apegos verdaderamente establecidos, esos apegos sanos, sino que tienen unos apegos basados en el miedo a la pérdida, en el miedo al que dirán, a la falta de aprobación, pues van a existir unos apegos que se generan con el tiempo en apegos tóxicos. Entonces es importante que entendamos la importancia de crear esos vínculos seguros y sanos en la etapa de la infancia. Las relaciones que tienen los bebés con sus cuidadores y el vínculo afectivo que tienen con ellos en los primeros años de vida, más concreto con papá y mamá, son determinantes para el desarrollo de la personalidad del niño. De la calidad de esta relación e interacción depende ese establecimiento o no de una muy buena base y una base segura que le permite al niño explorar el mundo de una manera más productiva. En este proceso hay algunos retos que se presentan que se deben enfrentar para responder a las necesidades de los hijos de manera adecuada. Y son unos retos que van directamente a los padres. Entonces el primer reto es que de verdad el padre debe sentirse adulto. Debe sentir que ya tiene una responsabilidad, independientemente de la edad. El grado de madurez que tengan los padres, ese grado de madurez que sientan en ese momento, los hace más responsables de su propia vida y los posiciona como protagonistas de la misma. Y así van a alcanzar una coherencia que es interna, una coherencia que va a permitir esos recursos que son necesarios para facilitar la tarea de ser padres y de ser madres. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es que se deben resignificar los propios vínculos. Cuando nos convertimos en papá y mamá, nos colocamos en un rol completamente nuevo y diferente a cualquier otro vínculo que hayamos experimentado antes. Es más, en esta nueva etapa de la vida surge una nueva imagen, es decir, ya resignificamos que ser hijos, ya resignificamos que ser hermanos
y puede cambiar lo que antes pensábamos de nuestro círculo inicial, de nuestra familia inicial. Especialmente reactualizamos el vínculo que tenemos con nuestros padres. Esa imagen que teníamos de ellos puede cambiar y puede hacer que tengamos una nueva imagen al ser papás. Otro aspecto es que cuando somos padres tenemos esa misión de cuidar, sostener y enseñar el mundo. Las principales funciones de los padres son cuidar, sostener y enseñarle el mundo a los hijos y a las hijas. Al cuidarlos les proporcionan unos cuidados físicos básicos, pero también les ayudan a conocer y a coordinar su propio cuerpo, su propio mundo, su relación con el entorno. Cuando hablamos de la capacidad para sostener, estamos hablando de esa aceptación de las emociones, sean cuales sean. Como padres y madres, una de las tareas más importantes se basa en ayudar a los hijos a que ellos puedan expresar sus emociones. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta desde la infancia. Desde pequeños debemos debemos enseñarles a nuestros hijos a expresar sus emociones, a que expresen lo que sienten, lo que piensan, por qué lo sienten y por qué lo piensan. Así ellos van a poder aprender a descargar y no van a tener en sus corazones esas cargas o esas cosas acumuladas que los puede llegar a enfermar. Y recordemos que cuando ellos van llegando a la etapa de la adolescencia empiezan a guardar un silencio que atormenta a algunos padres porque quieren saber qué están pensando, pero es importante que desde pequeños les enseñemos a hablar y a expresar lo que piensen, lo que sientan, sin juzgarlos, sin criticarlos, pero apoyándolos en lo que más podamos. Además, esto nos va a permitir enseñarles a que tengan esa interacción con el mundo. Otro aspecto importante es que aceptemos la imperfección. Resulta que desde el momento que llega ese deseo de tener un hijo y la llegada misma del bebé, empezamos a visualizar como padres y como madres cómo será ese bebé. Llega esa imagen de cómo será su cabello, cómo será su cuerpo, sus ojos, su nariz, su boquita, qué temperamento irá a tener, irá a salir con el temperamento del papá, de la mamá, de la abuela, en fin, una cantidad de cosas que empiezan a venir, esas expectativas cuando vamos a tener ese ser tan bello. Cuando nace el bebé y según él va creciendo, pues algunas cositas que idealizamos antes tal vez no vayan a suceder y de pronto llegamos a descubrir que no era lo que realmente esperábamos y esa expectativa que tenemos parece que se desaparece y empieza de pronto a surgir dificultades. Pero en este momento tenemos que aceptar que nuestros hijos no son perfectos y no tienen que serlo, porque nuestros hijos no tienen que ser perfectos. Ellos son seres humanos en formación, son unos seres que se están formando y que se van a equivocar y tienen todo el derecho a equivocarse. Para eso estamos como padres, para acompañarlos en sus equivocaciones, no para alcahuetear, sino para apoyar. Esa es la misión del padre, pero no es para que dejemos que el niño o se tire al ruedo totalmente o definitivamente cohibimos, no lo dejamos hacer nada. Tenemos que tener un equilibrio con ellos, pero ellos siempre tienen que saber que ahí están los papás, que los van a acompañar y que no importa que se equivoquen, tienen derecho. Y hay que enseñarle a los hijos que hay derecho a equivocarse y que pueden perder y que perder no es malo, que equivocarse no es malo, que lo malo es quedarnos en la equivocación y en la pérdida, pero que podemos hacer y que podemos pasar eso es totalmente aceptable. Otro aspecto que es importante es que el bebé depende totalmente de los cuidadores o de los padres y madres. Hablo de cuidadores porque en la actualidad, por todo el tema de cambios familiares, pues sabemos que hay familias que tienen o mamá está sola en casa o papá está solo en casa o los niños están a cargo de unos cuidadores. Cuando papá y mamá no están, los niños asumen que los cuidadores son esas imágenes que reemplazan a papá y mamá y entonces ellos empiezan a aferrarse a esas personas que están allí supliendo esas necesidades básicas. Entonces, cuando esto pasa y todo marcha muy bien, pues desarrollamos una sensibilidad para sintonizarnos con las necesidades y darle respuesta a estos chicos. Pero cuando ellos van creciendo, estas dependencias
deben ir siendo cada vez menor, es decir, no darles todo, sino poco a poco ir soltándolos para que ellos vayan acomodándose a su propio espacio, a su tiempo, al desarrollo de sus actividades y puedan autorregularse y sostenerse emocionalmente. Otro aspecto que es vital y que es importantísimo, como padres nosotros debemos transmitir las ganas de vivir. Los hijos captan las emociones de los padres y sienten el clima familiar. No se trata de negar las emociones negativas ni de estar siempre alegres porque eso no puede ser. O sea, nosotros no podemos estar todo el tiempo felices ni todo el tiempo tristes porque nosotros en nuestro paquete tenemos las emociones. Es importante que los niños vean que nosotros tenemos emociones y que las emociones son buenas. Las emociones no son malas, no tenemos por qué darles la espalda. Y es importante que ellos vean que nosotros emocionalmente nos expresamos, que hay unos tiempos en que mamá está enojada, en que papá está enojado, en que está contento, en que está triste, y eso él lo va a tomar como que está bien sentir. No es malo sentir, que ese es uno de los aspectos que hoy en día podemos identificar porque hay veces los chicos no hacen esos procesos y gestiones emocionales, especialmente en la adolescencia, que es donde ellos tienen más ese sentido de estar en esa cuevita, escondidos, donde no quieren que nadie los vea porque ellos están estableciendo su identidad. Pero allí es donde nosotros tenemos que estar alerta, sin ser intrusivos, sin entrar de manera inapropiada en su mundo, pero sí de manera cuidadosa, con el permiso de ellos para que ellos nos vean como esos ayudadores y esos acompañantes en ese proceso tan difícil que es la adolescencia. Como padres y madres, una de las cosas complicadas a la hora de educar es el tema de los límites. Hacer que ellos aprendan a adaptar sus comportamientos en determinadas normas por su bien y por los demás. Recordemos que cuando vamos a impartirle normas a nuestros hijos, debemos siempre explicarles por qué la norma, para qué es la norma, por qué es importante la norma. Porque si no les damos a ellos la explicación, creemos que porque ellos están pequeños, entonces no es necesario explicarles la norma. Ellos tienen toda la capacidad para entender la norma. ¿Por qué la norma? Porque es necesaria. Y así poder establecer esas normas saludables y esos límites saludables para que ellos puedan aprender a convivir en la sociedad, ¿cierto? Entonces, es importante que aprendamos a poner esos límites, ¿cierto? A veces caemos como papás en la trampa del cortoplacismo, es decir, ya sea complaciéndolos en cualquier cosa para prevenir las rabietas o restringiéndolos totalmente para que no se muevan. Y ninguna de las dos partes son soluciones adecuadas para que los niños desarrollen esas maneras saludables de interacción. Debe existir un equilibrio. Pero ¿cómo hacer con esas pautas de crianza? O sea, ¿cómo tener esas estrategias para lograr esa crianza respetuosa, esa educación respetuosa? Hay algunas estrategias que podemos utilizar en medio de este proceso. Una de ellas es que le expliquemos qué está bien y qué no. Como ya les dije, explicarles las normas, qué es bueno, qué es malo, por qué es bueno, por qué es malo. Hay que explicarlos porque recuerden que ellos siempre tienen un porqué para las cosas. Entonces, por mucho que sean niños pequeños, necesitan entender el porqué de las normas y por qué las tienen que seguir. Y si se hace esta adaptación de explicación a los conceptos con los que se familiarizan, no les costará comprenderlo. Y ellos van procesando toda esa información que ya en casitas les han enseñado. Otro de los aspectos que es importante es centrarse en la forma del comportamiento adecuado. Caemos muchas veces en la idea de que solamente decimos lo malo. Y entonces lo malo que hizo en el colegio, lo malo que hizo en la casa, y les estamos reforzando la conducta negativa. No estoy diciendo que ellos no tengan conductas que sean negativas, claro que las tienen, pero tenemos que minimizar el refuerzo de esa conducta negativa. Entonces también hay que valorar el comportamiento adecuado. Si hizo la cama, si recogió sus juguetes, si comió todo su alimento sin problemas, si estuvo listo para el colegio, hay que valorarle ese esfuerzo, porque es importante que ellos sepan que hacen las cosas bien, que no todo es malo, que hay cosas muy significativas que ellos hacen, que son importantes y que nosotros estamos orgullosos de ellos.
Hay que destacar los progresos de los hijos. Cuando veas que tu hijo o tu hija está dando buenos pasos y en la dirección correcta, es importante que se lo hagan saber. Díganselo en el momento sin esperar demasiado. De esa manera les será mucho más fácil vincular esas sensaciones satisfactorias con el comportamiento que acaba de realizar y lo va a continuar haciendo. Y también esto le va a permitir identificar la diferencia entre lo que hace bien y lo que no hace bien, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Otro aspecto importante es hay que enseñarle la importancia de reparar los daños. Esto es muy claro en la educación respetuosa o en esa crianza respetuosa. Y es que no debemos limitarnos a simplemente poner punto final a un comportamiento y hacer un castigo y listo, no. Tenemos que llevarlos a la reflexión y si tienen que reparar algo, lo tienen que reparar. Entonces tenemos que adoptar una perspectiva mucho más constructiva en lo que ellos hacen. Si el niño hace algo malo, la lógica a adoptar es que él repare el daño. Si ha hecho un daño físico, si le ha hecho un daño a una persona, entonces repáralo. Si quebró algo, entonces que nos busque la solución. ¿Qué va a hacer con eso que dañó? ¿Sí? Sin entrar en la pelea, en el pleito, sino ponerlo en esa reflexión y llevarlo a esa reflexión que es tan importante. De esa manera no solo se compensa a los demás, sino que al niño se le está ofreciendo una manera de aprender a redimirse, a que le hagan sentir bien consigo mismo en vez de adoptar el rol pasivo o de penalización o que no tiene la oportunidad de dar una solución. Si me equivoqué, voy a asumir la consecuencia y voy a pagar esa consecuencia. Otro aspecto muy importante es pasar tiempo junto con ellos. Esto es un aspecto importantísimo en este tema de la crianza respetuosa, de acompañarlos. Dispongamos esos espacios. Estamos en un tiempo muy acelerado, pero también es importante que entendamos que ellos necesitan de nuestro tiempo. Y otro aspecto es el ejemplo. Nada te ganas con pedirle a tu hijo que haga algo que tú no estás haciendo. Tú no le puedes exigir a tu hijo que se tiene que levantar temprano para el colegio cuando a ti te coge la tarde para ir al trabajo. Nada te ganas con decirle a tu hijo recoge el desorden de tu habitación cuando tú eres el primero que desordena tu habitación. Si él va a tu habitación, lo primero que va a ver es un desorden total. Entonces, aquí es importante en esta parte de esa educación poder tener en cuenta que ellos son receptores de todo y que debemos ayudarles en ese crecimiento. Esto cuando son niños. Pero cuando ya llegan a esa etapa de la adolescencia tenemos que cambiar la estrategia. Menos imposición, más conversación, más negociación. Esa es la regla del adolescente. Ya el adolescente no va a funcionar como el niño, con la cantaleta, con la imposición, con el regaño. Ya para ellos eso pasó de moda. Ya ellos empiezan a tener otras estructuras y que son importantes que los padres empiecen a cambiar el chip cuando ellos van llegando a esa etapa de la preadolescencia y de la adolescencia, que es importante. En esta etapa es una época de muchos cambios para los hijos, pero también para las familias. Conforme ellos van creciendo, los padres van creciendo y deben adaptarse a las necesidades de ellos. Y el adolescente también debe adaptarse a esa posición de papá. Son dos generaciones distintas, un papá y un adolescente, que tienen pensamientos y que tienen maneras diferentes de ver la vida que posiblemente nunca llegarán a una negociación o a un acuerdo muy satisfactorio o que ambas partes estén contentos, pero se puede empezar el tema de la negociación con ellos y más en este tiempo donde ellos están enfrentados a tantas cosas, a tantas dificultades. Tenemos que entender que los adolescentes, los jóvenes de esta época no son los mismos de otra época, es una época distinta. Como padres tenemos que empezar a adaptarnos a esta generación sin volvernos tan permisivos. Seguir siendo padres, seguir teniendo la disciplina y el rol como papá, pero la tolerancia, cambiar las estrategias con estos adolescentes es indispensable en este tiempo, porque ellos necesitan esa compañía y no creamos que porque son adolescentes no necesitan la compañía de papá y mamá o de los cuidadores, de las personas o los adultos que están allí. Al contrario,
Ellos necesitan sentir más que todo en esa adolescencia el apoyo emocional, más que el regaño, más que la disciplina, necesitan ese apoyo emocional. ¿Y cuál es ese apoyo emocional? El amor. Ese amor que solamente nace de unos papás comprometidos, de unos papás o unos cuidadores que están con ellos, que están comprometidos con la causa, con su formación, con todo eso que ellos están viviendo. Entonces, como padres, como madres, es importantísimo que entendamos que hijos pequeños, hijos adolescentes, necesitan elementos muy básicos y elementos tan básicos como el amor, la comunicación, la comprensión. Todo esto es necesario para que ellos puedan establecerse y formarse en la vida como deben hacerlo. Entonces, hoy los que son padres, los que quieren ser papás, los que no lo son, entendamos que ser padres es un reto maravilloso. Es un reto para valientes. Ser padre está dentro de la palabra. Dios quiere que seamos padres, pero no quiere que seamos padres que hagamos las cosas por nuestras propias fuerzas. Él quiere que seamos padres en sus fuerzas. Así como la canción de Dani Berríos, que él le pide a Dios que él pueda ser como Dios porque su hijo quiere ser como él, porque su hijo quiere hacer las cosas que él hace. Entonces, como papás, pidámosle a Dios que nos ayude a ser los padres que Él quiere que nosotros seamos. Que seamos unos padres que entendamos a nuestros hijos, que seamos unos padres que demos amor. Y si hemos cometido errores con nuestros hijos, si los hemos abandonado, si de pronto los hemos dejado a un lado por nuestras ocupaciones, estamos a tiempo de poder sanar heridas, de poder ayudarle a nuestros hijos a estar bien con su entorno familiar y con ellos mismos. Entonces, démosle la oportunidad a Dios para que venga y nos ayude a formarnos como padres, esos padres que Él quiere que nosotros seamos. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En esta noche quiero saludar por aquí en el chat. Tenemos a Paula Andrea Gómez, tenemos a Diana Patricia Godelo, a María Elena Bedoya, a María Antonia Peláez, a Dora Nelly, tenemos a Edilia Cartagena, qué rico tenerlas conectadas allí. Dios las bendiga por estar en este espacio, aprendiendo, o si ya saben el tema, porque a veces sabemos cosas, reforzando todos esos aspectos. Hablar del reto de ser padres es extenso, pero esto se resume en una sola palabra: amor. Amor, solo amor. Y como padres es importante que cada padre vele por su sanidad interior, que cada padre sane su mente, su alma y su corazón para que pueda colocar en sus hijitos aquello que tienen, para que pueda apoyar a esos adolescentes que se sienten tristes, que se sienten solos, que sienten muchas emociones. Recordemos que los adolescentes son personitas que, aunque ellos están en un dilema en la vida, ni son niños ni son adultos, son adolescentes. O sea, ellos no se ubican todavía. Y allí es donde son muy vulnerables al mundo. Entonces debemos tratar de estar con ellos, de acompañarlos, de abrazarlos, poniendo límites, enseñándoles, educándolos, ayudándolos a ser esas personas que van a ser personas que son útiles, que se aman. Enseñémosles a los adolescentes a amarse a ellos mismos. ¿Y cómo les enseñamos eso? Dándoles el lugar en el hogar, dándoles la oportunidad de que participen en las decisiones, no que ellos tomen las decisiones, porque las decisiones en casa las toman los padres, pero sí que ellos puedan aportar sus opiniones, que ellos se sientan importantes. Si nosotros como adultos queremos ser importantes, si nosotros como adultos nos gusta cuando nos tienen en cuenta, cuando nos valoran, o sea, pensemos en nosotros, cómo nos gustan que nos traten. Y aunque la adolescencia posiblemente es una edad incomprendida, tal vez no es tan incomprendida, lo único que necesita es amor. Amor es la base de todo, y ustedes saben dónde encontramos la base del amor.
La base del amor la encontramos en nuestro Señor, en Dios Padre. Entonces, en esta noche vamos a cerrar este espacio con nuestra oración. Vamos a orar por los papás, vamos a orar por los papás para que ellos puedan hacer esa misión, esa labor tan hermosa que es ser papás. Entonces vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre amado. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este espacio. Gracias por este momento que nos permites compartir. Hoy, Señor, queremos poner delante de ti a todas las personas que son padres, a todas las personas que son madres y a aquellos cuidadores, Señor, que tal vez no pensaron que iban a tener a alguien a su lado que tenían que cuidar, o aquellos padres que tal vez sin poder tener hijos tomaron la decisión de acoger en sus casas a un ser pequeñito que no pertenecía a ese grupo, pero decidieron darle una oportunidad de amor. Hoy, Señor, los ponemos delante de ti, para que tú, Señor, los ayudes a ser como tú, para que sus hijos puedan ver el ejemplo en ellos. Señor, ponemos los padres y las mamás y los cuidadores, para que tú les des sabiduría, para cumplir esa misión tan hermosa que tú les has entregado. Gracias, Señor, porque tú bendices la función del papá y de la mamá, y el ejemplo está vivo en la Sagrada Familia. Había un padre, José, y una madre, María. Tú, Señor, estableces esos roles y esos vínculos, Padre amado. Pedimos, Señor, para que tú, Padre Celestial, sanes los matrimonios, sanes los hogares, para que tú, Señor, puedas hacer que las familias estén unidas y sobre todo, Dios, que los padres y las madres puedan tener esa comunión y esa intimidad contigo, para que puedan afrontar los retos de ser papá, para que puedan afrontar cada una de las necesidades que se presentan en el crecimiento de los hijos. Y hoy, Señor, ponemos a los niños y a los adolescentes para que tú, Señor, los cubras y los selles con tu preciosa sangre, para que tú les des, Señor, esos lugares de protección en sus casas, para que tú los cubras, los cuides y los protejas de todo mal, Señor, y los encamines por el camino correcto y la senda correcta. Bendecimos las familias del eje cafetero, las familias de Colombia, para que seas tú, Señor, quien restaure, quien sane las relaciones entre padres e hijos. Gracias, Señor, por lo que haces por las familias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, pero sobre todo, Señor, por lo que harás. Todo el poder, todo el honor, toda la gloria, la alabanza y la adoración son para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, para todos una feliz noche de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a las personas que se conectaron, agradecemos a las personas que vean este live en grabación. Y los esperamos dentro de 8 días en nuestra última serie de Construyendo Familia. Buenas noches para todos y que Dios los bendiga.